En el desierto de Ur, donde el polvo se mezclaba con el sudor de los camelleros y el olor a incienso quemado se perdía entre las dunas, un hombre llamado Abram, aún no Abraham, caminaba bajo el cielo infinito de estrellas que solo los nómadas y los profetas podían descifrar. No era un rey, ni un guerrero, ni siquiera un sacerdote de los templos de Babilonia. Era un pastor, un simple mortal con las manos callosas de llevar ovejas y el corazón lleno de preguntas que ningún dios de arcilla respondía. Pero una noche, cuando el silencio se volvió tan denso que podía cortarse con un cuchillo, Dios le habló. No con truenos, ni con voces de ángeles, sino con un susurro que resonó en su alma como el eco de un juramento eterno. Abram, sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, y ve a la tierra que te mostraré. No era una orden, era una invitación a lo desconocido, un pacto sellado con la fe como tinta y el tiempo como pergamino. Y Abram, sin saberlo aún, se convirtió en el primer orante de la historia que no suplicaba por pan, sino por un destino. La oración de Abraham no era un ritual vacío, sino un diálogo íntimo con el Dios que lo eligió entre todas las naciones cuando aún era un hombre sin nombre en Ur de los Caldeos. Imagina por un segundo a ese anciano de rostro curtido por el desierto, arrodillado bajo el cielo infinito de Canaán, hablando con aquel que le había prometido descendencia como las estrellas del firmamento. No clamaba por obligación, sino porque sabía que cada palabra suya resonaba en los oídos de quien había creado el universo con un susurro. Cuando intercedió por Sodoma, no fue con la arrogancia de quien negocia favores, sino con la humildad de quien sabe que su propia justicia es como trapo de inmundicia. ¿Destruirás al justo con el impío?, preguntó, y Dios, en su misericordia, escuchó. Pero aquí está el secreto que pocos captan: Abraham no oraba para cambiar el plan de Dios, sino para alinearse con él. Cada hágase en sus labios era un hágase en su corazón. Y cuando finalmente estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac, no fue solo prueba de fe, sino la culminación de una relación donde la oración ya no era petición, sino comunión. El fuego que consumió el carnero en lugar de su hijo no fue un milagro aislado, sino la confirmación de que Dios escucha no solo lo que decimos, sino lo que callamos en lo más profundo de nuestro ser. Y mientras el sol se hundía tras el horizonte de Ur de los Caldeos, Abraham, el padre de las naciones, se arrodillaba sobre la tierra polvorienta. Sus manos callosas elevándose hacia el cielo como si pudieran tocar el rostro mismo de Dios. No era un ritual, no era un acto de devoción pública, era un diálogo íntimo, un susurro que solo el Altísimo podía escuchar. Porque Abraham conocía el secreto más profundo de la oración: no se trata de palabras, sino de un corazón que late al ritmo del cielo. En el desierto de Ur, donde el polvo se mezclaba con el sudor de los camelleros y el olor a incienso quemado se perdía entre las dunas, un hombre llamado Abram, aún no Abraham, caminaba bajo el cielo infinito de estrellas que solo los nómadas y los profetas podían descifrar. No era un rey, ni un guerrero, ni siquiera un sacerdote de los templos de Babilonia. Era un pastor, un simple mortal con las manos callosas de llevar ovejas y el corazón lleno de preguntas que ningún dios de arcilla respondía. Pero una noche, cuando el silencio se volvió tan denso que podía cortarse con un cuchillo, Dios le habló. No con truenos, ni con voces de ángeles, sino con un susurro que resonó en su alma como el eco de un juramento eterno. Abram, sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, y ve a la tierra que te mostraré. No era una orden, era una invitación a lo desconocido, un pacto sellado con la fe como tinta y el tiempo como pergamino. Y Abram, sin saberlo aún, se convirtió en el primer orante de la historia que no suplicaba por pan, sino por un destino. La oración de Abraham no era un ritual vacío, sino un diálogo íntimo con el Dios que lo eligió entre todas las naciones cuando aún era un hombre sin nombre en Ur de los Caldeos. Imagina por un segundo a ese anciano de rostro curtido por el desierto, arrodillado bajo el cielo infinito de Canaán, hablando con aquel que le había prometido descendencia como las estrellas del firmamento. No clamaba por obligación, sino porque sabía que cada palabra suya resonaba en los oídos de quien había creado el universo con un susurro.
Cuando intercedió por Sodoma, no fue con la arrogancia de quien negocia favores, sino con la humildad de quien sabe que su propia justicia es como trapo de inmundicia. ¿Destruirás al justo con el impío?, preguntó, y Dios, en su misericordia, escuchó. Pero aquí está el secreto que pocos captan: Abraham no oraba para cambiar el plan de Dios, sino para alinearse con él. Cada hágase en sus labios era un hágase en su corazón. Y cuando finalmente estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac, no fue solo prueba de fe, sino la culminación de una relación donde la oración ya no era petición, sino comunión. El fuego que consumió el carnero en lugar de su hijo no fue un milagro aislado, sino la confirmación de que Dios escucha no solo lo que decimos, sino lo que callamos en lo más profundo de nuestro ser. Y mientras el sol se hundía tras el horizonte de Ur de los Caldeos, Abraham, el padre de las naciones, se arrodillaba sobre la tierra polvorienta, sus manos callosas elevándose hacia el cielo como si pudieran tocar el rostro mismo de Dios. No era un ritual, no era un acto de devoción pública, era un diálogo íntimo, un susurro que solo el Altísimo podía escuchar. Porque Abraham conocía el secreto más profundo de la oración: no se trata de palabras, sino de un corazón que late al ritmo del cielo. Los rabinos dirán que oraba con el cuerpo entero, no solo con los labios, En el desierto de Ur, donde el polvo se mezclaba con el sudor de los camelleros y el olor a incienso quemado se perdía entre las dunas, un hombre llamado Abraham, aún no Abraham, caminaba bajo el cielo infinito de estrellas que solo los nómadas y los profetas podían descifrar. No era un rey, ni un guerrero, ni siquiera un sacerdote de los templos de Babilonia. Era un pastor, un simple mortal con las manos callosas de llevar ovejas y el corazón lleno de preguntas que ningún dios de arcilla respondía. Pero una noche, cuando el silencio se volvió tan denso que podía cortarse con un cuchillo, Dios le habló. No con truenos, ni con voces de ángeles, sino con un susurro que resonó en su alma como el eco de un juramento eterno. Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, y ve a la tierra que te mostraré. No era una orden, era una invitación a lo desconocido, un pacto sellado con la fe como tinta y el tiempo como pergamino. Y Abraham, sin saberlo aún, se convirtió en el primer orante de la historia que no suplicaba por pan, sino por un destino. La oración de Abraham no era un ritual vacío, sino un diálogo íntimo con el Dios que lo eligió entre todas las naciones cuando aún era un hombre sin nombre en Ur de los Caldeos. Imagina por un segundo a ese anciano de rostro curtido por el desierto, arrodillado bajo el cielo infinito de Canaán, hablando con aquel que le había prometido descendencia como las estrellas del firmamento. No clamaba por obligación, sino porque sabía que cada palabra suya resonaba en los oídos de quien había creado el universo con un susurro. Cuando intercedió por Sodoma, no fue con la arrogancia de quien negocia favores, sino con la humildad de quien sabe que su propia justicia es como trapo de inmundicia. ¿Destruirás al justo con el impío?, preguntó, y Dios, en su misericordia, escuchó. Pero aquí está el secreto que pocos captan: Abraham no oraba para cambiar el plan de Dios, sino para alinearse con él. Cada hágase en sus labios era un hágase en su corazón. Y cuando finalmente estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac, no fue solo prueba de fe, sino la culminación de una relación donde la oración ya no era petición, sino comunión. El fuego que consumió el carnero en lugar de su hijo no fue un milagro aislado, sino la confirmación de que Dios escucha no solo lo que decimos, sino lo que callamos en lo más profundo de nuestro ser. Y mientras el sol se hundía tras el horizonte de Ur de los Caldeos, Abraham, el padre de las naciones, se arrodillaba sobre la tierra polvorienta. Sus manos callosas elevándose hacia el cielo como si pudieran tocar el rostro mismo de Dios. No era un ritual, no era un acto de devoción pública, era un diálogo íntimo, un susurro que solo el Altísimo podía escuchar. Porque Abraham conocía el secreto más profundo de la oración: no se trata de palabras, sino de un corazón que late al ritmo del cielo. En el desierto de Ur, donde el polvo se mezclaba con el sudor de los camelleros y el olor a incienso quemado se perdía entre las dunas, un hombre llamado Abraham, aún no Abraham,
Caminaba bajo el cielo infinito de estrellas que solo los nómadas y los profetas podían descifrar. No era un rey, ni un guerrero, ni siquiera un sacerdote de los templos de Babilonia. Era un pastor, un simple mortal con las manos callosas de llevar ovejas y el corazón lleno de preguntas que ningún dios de arcilla respondía. Pero una noche, cuando el silencio se volvió tan denso que podía cortarse con un cuchillo, Dios le habló. No con truenos, ni con voces de ángeles, sino con un susurro que resonó en su alma como el eco de un juramento eterno. Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, y ve a la tierra que te mostraré. No era una orden, era una invitación a lo desconocido, un pacto sellado con la fe como tinta y el tiempo como pergamino. Y Abraham, sin saberlo aún, se convirtió en el primer orante de la historia que no suplicaba por pan, sino por un destino. La oración de Abraham no era un ritual vacío, sino un diálogo íntimo con el Dios que lo eligió entre todas las naciones cuando aún era un hombre sin nombre en Ur de los Caldeos. Imagina por un segundo a ese anciano de rostro curtido por el desierto, arrodillado bajo el cielo infinito de Canaán, hablando con aquel que le había prometido descendencia como las estrellas del firmamento. No clamaba por obligación, sino porque sabía que cada palabra suya resonaba en los oídos de quien había creado el universo con un susurro. Cuando intercedió por Sodoma, no fue con la arrogancia de quien negocia favores, sino con la humildad de quien sabe que su propia justicia es como trapo de inmundicia. ¿Destruirás al justo con el impío?, preguntó, y Dios, en su misericordia, escuchó. Pero aquí está el secreto que pocos captan: Abraham no oraba para cambiar el plan de Dios, sino para alinearse con él. Cada hágase en sus labios era un hágase en su corazón. Y cuando finalmente estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac, no fue solo prueba de fe, sino la culminación de una relación donde la oración ya no era petición, sino comunión. El fuego que consumió el carnero en lugar de su hijo no fue un milagro aislado, sino la confirmación de que Dios escucha no solo lo que decimos, sino lo que callamos en lo más profundo de nuestro ser. Y mientras el sol se hundía tras el horizonte de Ur de los Caldeos, Abraham, el padre de las naciones, se arrodillaba sobre la tierra polvorienta. Sus manos callosas elevándose hacia el cielo como si pudieran tocar el rostro mismo de Dios. No era un ritual, no era un acto de devoción pública, era un diálogo íntimo, un susurro que solo el Altísimo podía escuchar. Porque Abraham conocía el secreto más profundo de la oración: no se trata de palabras, sino de un corazón que late al ritmo del cielo.